Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Buenas tardes, nos encontramos aquí en Radio Lab Chile, la primera radio para emprendedores y el crecimiento personal. Nuevamente en el programa Nuevamente. Y si ya estamos cerca del fin de semana, qué mejor que ir a descansar unos días en Mamayuca, refugio mamayuca.cl, Instagram refugio mamayuca, a disfrutar unos días en el corazón del Valle del Elqui. 2 casas con capacidad hasta 16 personas. Podéis ir en familia también, en pareja, con amigos, un lugar ideal. Tiene también un quincho, salón de yoga, un pozón de cuarzo y también tinajas de aguas calientes para disfrutar la noche y ver las estrellas maravillosas del Valle del Elqui. Qué mejor para ir a descansar. Y para profundizar más dentro de la conciencia humana, puedes estudiar, formarte o tomar cursos y talleres para indagar en el crecimiento del desarrollo humano en el centroexperiencial.com, www.centroexperiencial.com o Instagram centroexperiencial, o puedes seguir también Meditaciones Activas Osho. Aquí puedes buscar toda la información para tu desarrollo humano, crecer y hacerte más consciente en tus aspectos de vida. Decirles también que el 16 de octubre se realizará un día intensivo de meditaciones activas Osho, también una posibilidad para experimentar desde el cuerpo, salir un poco de la mente, bajar al corazón, conectar con la respiración, con el aquí y el ahora. Maravillosas cosas nos muestra Santiago en este octubre primaveral y también un poco otoñal algunos días. Y vemos aquí un libro de poemas del país de Nunca Jamás, Crónicas del Forastero, de Jorge Tellier. Y dice así: un desconocido nace de nuestro sueño, abre la puerta de roble por donde se entraba a la quinta de los primeros colonos. Da cuerda a relojes sin memoria. Las ventanas destruidas recobran la visión del paisaje. Aparecen en los umbrales las marcas que señalaban el crecimiento de los niños. Mientras dormimos junto al río, se reúnen nuestros antepasados y las nubes con sus sombras. Se reúnen los que fueron contrabandistas de ganado, ladrones de tierra, dueños de hoteles o almacenes, bandoleros, pioneros de hachas y arados, los que mataron mapuches y aprendieron de los mapuches a beber sangre de corderos recién sacrificados. Y podría continuar leyendo este hermoso poema A Gabriel Barra de Jorge Tellier, y esto nos trae imágenes, nos trae emociones, nos conecta con cosas. Y menciono esto porque tenemos aquí a nuestro invitado, Sebastián Errázuriz, director, compositor musical. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y director musical, ha hecho óperas y él es experto en llevar esto, ¿no? En llevar estas sensaciones, en graficar a través de la música, a través del canto, de lo que es la ópera, de una escenificación, estas lecturas, esta poesía, llevar lo que sucede también en la vida. Exacto. Sí, de eso se trata el trabajo, como lograr hacer esa conexión que tenga que ver con escribir, que es un acto... Claro, puede ser un acto muy mecánico, puede ser una cosa muy técnica también es necesario tener una formación en el fondo, pero yo creo que el tema central es cuando logras sacarte esa como formación de encima y puedes llegar justamente como a la esencia de lo que es el sonido, de poder hacer que ese sonido transmita a otra persona y se conecte con algún tipo de emoción. Y bueno, Sebastián Errázuriz, todos recordaréis la famosa tragedia que aconteció a Chile en el año 2005, en Antuco, donde 44 soldados murieron porque fueron llevados en condiciones terribles, bajo la nieve, y bueno, murieron ahí. Y esta noticia que afectó al pueblo chileno, ¿no? De personas inocentes, que no había guerra, estaban solamente en un entrenamiento, se supone, claro, y ese entrenamiento los llevó a la muerte, ¿no? Cuántas familias devastadas. Y esta historia, Sebastián Errázuriz la llevó a una ópera. Exacto. Y viene a ser la primera ópera dirigida por un chileno, la primera ópera chilena. No, hay una tradición de ópera chilena, escasa, pero cada vez está creciendo.
A mí me tocó ser como parte de las celebraciones de los 150 años del Teatro Municipal de Santiago, que es nuestra casa de ópera, el único organismo en Chile que se dedica 100% a hacer ópera y que tiene una temporada regular hace muchos años. Es el Teatro Municipal. Maravilloso el Teatro Municipal. Sí. Maravilloso haber tenido la posibilidad Sí, de poner ahí tu obra, de crearla. Bueno, y ellos en 150 años de existencia, que se celebraron en el 2007, mi ópera fue la número 11. Pero poquito. Por lo tanto es muy poquito. Óperas, Es sí, muy poco. poquitas. Es muy poco. Sí. Sí, es un rubro... Y una historia también de Chile, perteneciente al pueblo chileno. Sí, sí, para mí era bien clave desde el minuto uno de emprender esa idea de hacer una ópera, de meterse en este género. Desde el momento que tomé esa decisión, tuve siempre mucha claridad de que tenía que ser una historia que tuviera que ver con algo chileno, ya sea dramaturgia chilena o algún suceso histórico chileno. Eso siempre me ha interesado mucho. ¿Y qué fue lo que te acaparó de esta historia? Porque, claro, podrías haber elegido otra historia, pero algo hubo ahí que te dijiste, esto lo quiero llevar a escena. Lo primero fue el tema fue como visualizar el potencial escénico que tiene esta marcha fatal. O sea, estos 45 soldados que van marchando en la nieve en medio de una tormenta donde no ven nada. Eso me pareció como una carga dramática e incluso visual muy potente. Y bueno, y de ahí, que fue como ese primer impulso de decir, bueno, este va a ser el tema, esta es la historia que quiero contar, fue bueno, investigar, leer todo lo que había disponible, ver todas las noticias, etcétera, y de ahí empezar a también tomar decisiones para poder contar una historia, y contar una historia dramatúrgicamente interesante y no... porque claro, complejo llevarlo hacer un documental, llevarlo a esta escena, claro, llevarlo al escenario con la ópera, con la música, la musicalidad, todos estos elementos. Tengo aquí un extracto de lo que vendría a ser la obra Viento Blanco, así se llama la ópera. Dice, el recluta indica que el clima no se ve muy bueno y hace ver su preocupación ante la marcha. El sargento lo hace callar duramente y vuelve a darles la orden de irse a acostar. Después, cuadro cuarto, en el gimnasio del regimiento vemos a los periodistas que han llegado para informar desde allí sobre la inesperada situación que están viviendo los reclutas durante el descenso del volcán. A pesar de que no cuenta con un informe oficial, la prensa no escatima en dar a conocer los trascendidos que indican que los soldados han sido sorprendidos por una tormenta. Ahí, por ejemplo, eso fue un rol bien interesante que estuvimos conversando mucho con los libretistas, que era darle la función de la prensa, y acá también cuestionarlo un poco. ¿Cuántas veces la prensa, por tener esta cosa como de la noticia y de lo que está pasando en este minuto, empiezan a inventar, o dicen algo que simplemente es como lo que queremos, lo que quisiera el público escuchar, pero sin una base verídica? Entonces eso nosotros también lo incorporamos en nuestra dramaturgia, que era como cómo hacer cómo poder hablar también y también poder hacer como una crítica de el rol que cumple la prensa, que no siempre lo cumple bien, muchas veces lo cumple muy bien, pero también hay prensa que deja mucho que desear en ese sentido. Entonces, en ese sentido es que están estas dos periodistas que representan como dos alas del periodismo, una que es como el periodismo súper conservador y otra que es en el fondo un periodismo conservador que quiere quedar bien con la institucionalidad, que quiere quedar bien con todo el mundo, y otro que es un periodismo súper más cuestionador y decir, bueno, aquí claramente está pasando algo, digan la verdad. Entiendo, Sebastián. Bueno, Sebastián, como les comentaba, es director, compositor musical, ganó el premio Altazor 2009, ha hecho varias óperas, pues también Gloria fue otra ópera que hiciste. También has musicalizado películas como Fuga y llevas ya muchos años también siendo director musical de la Universidad San Sebastián, donde ahí haces mensualmente, o no sé, o temporalmente estos ensamblajes donde mezclas la música sinfónica o orquestada con cantantes reconocidos, populares de Chile, como puede ser la Anita Tijoux. Exacto. Rap con... Sí, bueno, hace mucho rato que yo estaba como con esa pregunta, ¿sí? Que es una pregunta que me he hecho muchas veces, que es
¿Cuál es la línea, cuál es la frontera que pareciera estar como tan clara para mucha gente, e incluso para la ley de la música? Habla de música popular, música folclórica y música clásica o todo muy docta. Separado. Totalmente separado. Y las músicas que por lo menos a mí más me interesan no tienen esa línea tan, esa separación. No es tan consciente, no importa. Es que yo he podido ver eso en tus ensamblajes, que he tenido la posibilidad de ir. Sí, claro. Y claro, y tú dices, ¿cómo va a ser la Nati Yu, que es rap, ¿no? Es como rapera, como que tiene ahí un tono, no sé, unas melodías muy diferentes. No, yo no sé del aspecto musical, pero claro, como que todo esto con los violines, con... Funciona perfectamente, funciona muy orgánico, pero claro, tiene que... En ese sentido ha sido clave el rol que ha tenido la Universidad de San Sebastián, que en el fondo ha creído en el proyecto y que hemos sido parte de las temporadas desde el año 2013, que estamos como con esta apuesta que tiene que ver con hacer este cruce, con hacer un trabajo más de laboratorio, a propósito de lab, hacer el laboratorio en donde nos hacemos la pregunta... No, en el fondo no tenemos el a priori de que queremos hacer música clásica o queremos hacer música pop o queremos hacer rap o queremos hacer hip hop. No. Simplemente lo que hacemos es, funcionamos como laboratorio en donde tú aportas, por ejemplo, tus canciones, acá hay otra persona que aporta sus arreglos, aporta sus conocimientos y su propia imaginación y toda su experiencia para transformar esas canciones en algo que entre en otro lenguaje y en otro formato. Y por otro lado tenemos, claro, el ensamble música actual, que es esta agrupación que tiene, la mayoría de sus músicos son músicos que tienen un poco esta como doble militancia. O sea, gente que ha tenido mucha experiencia tocando en orquesta, tocando música clásica, pero también que tienen un interés y una práctica más o menos permanente en el tiempo en el mundo de la música popular. Entonces, nos planteamos un laboratorio, nos planteamos no tener tan claro cómo va a ser. Qué bonito eso, porque me lo comentas y me llega como un juego, como un experimento, exacto. como... Sí. No importa más allá del resultado, Sí. es lo que estaba hablando antes también, o sea, en estos días con Patricia May, que hablamos de eso, de la posibilidad de crear y de que somos un todo también, como parte de una red multi... Una red y un trabajo, o sea que finalmente también el mejor trabajo también es el trabajo colaborativo, el trabajo en donde porque por ejemplo, para ponerlo como en el contexto de la pega mía como director de orquesta, en general te diría que el paradigma del director de orquesta es el tipo que tiene algo totalmente claro, que tiene ya la partitura muy incorporada en su cabeza y que se va a hacer de tal forma. Entonces llega a un ensayo con esa idea. Pero en el ensayo no siempre la idea se puede concretar exactamente como está en tu cabeza. Porque tienes X características de los músicos, X características de la acústica de la sala. Hay un montón de elementos que en el fondo no estaban en esa construcción platónica de cómo quieres que suene esta partitura, que claro, que viene de una idea, una concepción de un compositor, que alguien que dijo, quiero que esta cosa suene así. Entonces, o sea, qué interesante eso, o sea, no es rígido. Claro, el paradigma de este director rígido, que las cosas solo tienen que suceder de una manera, yo siento que está un poco como en retirada, ¿no? Que es como... Porque genera finalmente mucha frustración, tanto para el director, que está como en esta idea y empecinado de que esto tiene que ser de tal manera, y los músicos que empiezan también a frustrarse, de decir, bueno, no nos estamos entendiendo, no podemos hacer lo que tú quieres hacer. Tiene que ser un diálogo porque tiene que haber mucha compenetración entre el director, entre todos los músicos, tiene también, que todo formarse el equipo. esa complicidad en vez de esa como casi competencia que muchas veces se arma, que es como los músicos contra el director ¿Sí? contra la música. Sí, es bien feroz eso. Ya. Y entonces yo estoy como en esa parada hace tiempo, que es como tú puedes tener, claro, un director tiene que tener una planificación muy clara y ser estricto con eso para que la cosa funcione, porque si no en tan poco tiempo tú no sacas un concierto adelante. Yo hoy día hice el ensayo 1 de un concierto que voy a hacer en 5 días más, y hoy día fue el primer ensayo.
Claro, para es llegar a ese primer necesario, ensayo... o sea, van a tener solamente 4 o 5 días de ensayo Exacto. para hacerlo el sábado. Exacto. O sea, efectivamente. ¿Y cuántos músicos hay en este concierto? Este concierto son 17 músicos y 4 cantantes. Claro. Entonces, desde el primer ensayo, claro, tengo que venir con ideas muy claras, pero al mismo tiempo tengo que venir, yo siento, con una cierta antena flexible que me permita reaccionar a tiempo para tomar también lo que van proponiendo los músicos. Porque todos los músicos de alguna manera debieran proponer algo, debieran proponer en la manera de que tocan, en la manera... Tienen algo que también que tienen algo manifestar, que decir. sí, Es bonito que tú también tengas esa apertura de querer escucharlos y incorporar aquello en el total del concierto. Claro, y ahí también hay un tema que es como del manejo, así, el liderazgo, que es cuánto abres, porque también en un ensayo con tanta gente, si la cosa se transforma en un debate, no llegamos. Claro. No llegamos al ensayo. Claro, hay porque hay tantas tiempo ideas. definido también de ensayo, si no podrían Sí. estar las 24 horas. Exacto. Entonces ahí hay un tema que es que es muy fino de cómo ir administrando, en el fondo, ese tiempo, esas propuestas que vienen, pero también que hay que, cortar el queque y avanzar, porque en Tanta cada democracia no ayuda. tanta democracia en un grupo grande es una locura. Un delirio. Esto es como casi ser madre o padre, estás criando a tu hijo y claro, quieres escucharlo, saber qué siente, qué necesita, pero luego también hay que funcionar, hay que vestirse o hay que hacer la salida. No, acá yo prefiero más que esa visión así como de que fuese el hijo. No, acá somos un grupo de colegas. Todos tenemos una formación. Todos adultos, claro. Todos adultos, tenemos una formación. Se supone que si estáis sentados ahí tocando el violín, autorresponsabilidad. es porque ya has tocado mucho violín y yo asumo que si estás en ese atril es porque, tienes muy buenas razones para estar ahí, ya hiciste el recorrido. Entonces es un trabajo, yo diría, más colaborativo. Colaborativo y horizontal que tan vertical. Estamos hablando con Sebastián Errázuriz, director. Este sábado se va a presentar esta obra a la que todos pueden asistir, es gratuita, sí, en la Universidad San Sebastián. Estamos de aniversario, cumplimos 30 años en la Universidad San Sebastián, entonces sábado 19 de octubre haremos un concierto en el Campus Los Leones, que es el ex Santiago College, y estamos planificando ahí, es un concierto al aire libre, donde la idea es como ir bien en familia. Y estamos con un súper elenco de 4 cantantes de ópera de muy buen nivel, o sea, como reconocidos artistas nacionales, y hacemos un recorrido por el mundo de la ópera. Vamos a escuchar desde un área de una ópera barroca hasta algunas áreas mías, y óperas en el fondo de todos los tiempos. Así que están todos invitadísimos trabajo, sí, a ir en familia, en pareja, exacto, solos, rico, una manera de cultivar la cultura, ajá, el corazón, el alma. Sí. ¿Cómo ves esto el día de hoy, en estos tiempos, donde a veces la música, o por lo menos la música clásica también, ahora mismo con el trap, el reggaetón, no sé, tantas otras ritmos musicales que están aquí tan presentes, como que la música clásica va quedando un poco atrás, ¿o no? ¿Cómo lo vives tú eso? ¿Cómo lo ves en el Chile de hoy? Varias cosas. Bueno, uno que me preocupa, en el fondo, estamos demasiado invadidos por música. O sea, hoy día hay gente que no sabe estar en silencio. Pero nada, ni un instante del día estamos en silencio. A mí me pasa lo típico, como si yo te invito a mi casa y vamos a conversar, es muy raro que ponga la radio. No pongo un disco, porque si pongo el disco es porque voy a escuchar el disco. De hecho, es como que... Claro, es un extremo, si tú quieres, porque cuando uno socializa y tú pasas a un bar, a la gente le gusta... Para mí el bar ideal es el bar que tiene la radio apagada. Porque en un bar me quiero sentar a conversar contigo, quiero entender... y dialogar. Y la, ¿no?, música viene a ser un disturbio. Y la música te está... Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día la gente está tan acostumbrada que todo el tiempo hay música. O sea, música que en el fondo o ruido. No hay música. Hay gente que... Es que hoy día es ruido. La música y ruido es prácticamente lo mismo. Porque ¿cuál es la definición de ruido? Desde el punto de vista electroacústico, ruido es aquello que se te mete en la señal sin que tú quieras que esté en la señal. Entonces, si nosotros estamos en esta conversación
y escuchamos la micro, claro, se nos mete acá, eso lo asumimos como ruido. Pero si ahora empieza a sonar una música también, eso para mí también es ruido, porque no es parte de lo que está pasando acá. Entonces, claro, hoy día toda situación social tiene música. Entonces, es un conflicto nosotros cuando ahora queremos hacer música, queremos hacer un concierto. Por lo tanto, ahora cállense. ¿Podemos? No, porque, pues están tocando. Estoy acostumbrado a estar hablando mientras... Me ha pasado incluso de repente como en conciertos donde gente con un nivel cultural se supone razonable, le suena el teléfono. No, oye, mira, estoy en un concierto, te vamos a... Pero ¿por qué hacen eso? Es increíble, es como... Porque ya está tan asociado de que hago cosas o hablo mientras hay música. Entonces, pero hay música en vivo en este caso. Entonces nos falta eso, nos falta la pausa y la actitud de decir... nos faltaría un poco de educación. Y en el recital la gente va a saltar y a gritar muchas veces. A sacar toda esa energía que tienen guardada y no dentro. Se escucha el solista. Tú pagaste la entrada, era un súper fenómeno. Pero no pagaste la entrada y no lo escuchaste más el griterío. Entonces, en ese contexto, hacer música, a los que nos gusta y nos interesa la música como mensaje en el fondo y como manera de comunicarnos unos con otros y de meter ahí una emocionalidad, etcétera, en ese contexto se transforma en algo, en un tremendo desafío. O sea, claro, si lo observamos así es como, no gracias, ya no está el contexto para hacer conciertos. Pero en realidad, en vez de tomar esa postura como tan pesimista, yo prefiero decir, bueno, acá hay un gran desafío, una gran oportunidad que es volvamos a escuchar y volvamos a escucharnos. Porque también esto de que no escucho, no tengo el tino para escuchar un concierto, o sea, hoy día se dan una conversación. Muchas veces las conversaciones diciendo. Son así, que tú estés con tu celular y yo con mi celular te estoy escuchando, pero es que tengo que mandar un WhatsApp. Claro. Pero te estoy escuchando, sigue, que tengo la olla puesta en la cocina, no sé, como que el conversar como que se pierde de esto de mirarse a los ojos, de establecer vínculo y donde realmente uno haga este movimiento de apagar, de ponerlo en silencio y decir, ok, no, en este momento no hay interrupciones, pero si no es como, espera un segundo, voy a contestar esta llamada y sigo contigo. Así que bueno, en ese contexto yo siento que es desafiante ver de qué manera podemos nosotros hacer obras o presentar programas que tengan la posibilidad en el fondo de devolver de volver a crear una audiencia atenta. Por eso es lo que más uno agradece como músico, que es como escucharon atentamente. ¿Eso es lo que más agradeces tú? Sí, claro, es el público. Cuando tienes un público, cuando se ha llenado la sala, cuando la gente sientes y se siente ese silencio. Porque tú estás de espalda en el público. Claro, es bien curioso, porque yo te he ido a ver y tú estás de espaldas y yo veo a los músicos. Claro. Y tú con el así. ¿Cómo percibes? Porque debe ser curioso las reacciones, si está funcionando, si no. Se percibe, sí. Lo percibes a través hay una cosa energética, tus antenitas. Sí, hay una cosa energética que es como... Sí, ayuda. ¿Y cómo mucho. es cuando te das vuelta y ves a la gente aplaudiendo, sonriendo? Bonito, es muy bonito ese momento. Es muy bonito ver que personas en el fondo logran emocionarse. O sea, también como el concierto, todavía siento que es un espacio para dar como rienda suelta a la emoción, que es algo que en el cotidiano tenemos súper contenido, lo tenemos guardado. Entonces a mí me llena de satisfacción eso de termina un concierto y que se me acerca alguien y dice, me sobrecogió. Me sobrecogió, me salió una lágrima en tal parte. Claro, porque la música es otro elemento más que también de expresión de lo humano. Ahora hace poco me tocó hacer en el Teatro del Lago, en Frutillar, un concierto que es por el Festival Escuelas de Rock de la región de los lagos. Hicimos un concierto con la Orquesta de Cámara Valdivia y con Joe Vasconcelos,
con unos arreglos míos que yo escribí para Joe dentro de este proyecto que tenemos en la universidad hace tiempo. Y entonces, claro, llega la gente muy entusiasmada de ver a Joe Vasconcelos, pero al verlo en este ecosistema totalmente distinto, en este formato distinto, se produce un encuentro muy, muy profundo con esas canciones, con las letras, con las melodías, con Joe en particular. Entonces hasta hace pocos días me sigo topando con gente que fue al concierto y como, wow, oye, ese concierto me emocionó tanto. Claro, porque estaban acostumbrados a escucharlo también siempre de una manera, claro, de un formato. Como lo escuchan en el disco, como lo escuchan en sus claro, recitales. Y de repente aquí tiene otros componentes que pueden también hacer la misma canción que la hemos escuchado siempre, que te llegue de otro lugar, como algo nuevo. Exacto. ¿Y qué pasa ahí también? ¿Te ha sucedido que algún concierto como que se ha potenciado más? Como que han visto que, oye, esto queda mejor así, o no sé, algún músico te lo ha dicho, algún cantante, oye, me encantó, o quiero incorporar ahora en mis conciertos, no sé, a lo mejor el violín, por decirte, no lo sé. O sea, en general hay una súper sorpresa del resultado, pero no siempre... O sea, en el fondo como que es yo lo veo más como una pausa de estos artistas pop que se meten en este formato, saben que ya tienen seteado una manera, una estructura, una forma de hacer las cosas y que tienen una banda, etcétera. Entonces esto lo ven, yo siento más bien como una alternativa, como una pausa, no como, ahora me transformo en esto necesariamente. Ok, sí. Ha sido como que es un experimento, una experiencia. Es una experiencia y una experiencia súper significativa en general para todos, porque además es una experiencia de aprendizaje muy potente. ¿Y alguno te ha dicho al revés, lo contrario? No, pero ¿cómo va a funcionar mi música con eso? Nada que ver, como una idea. En algunos casos, sí, de repente hay una cierta resistencia. Y ahí yo lo que pongo como una condición, básicamente, es la generosidad de decir, bueno, ok, son mis canciones, pero ahora las suelto un rato para que otros también colaboren, aporten y no va a ser la versión que yo tengo en la cabeza. Eso para mí es un imperativo para poder invitar a alguien a ser parte del proyecto. Volvemos un poco a lo de la flexibilidad que hablábamos al inicio. Exacto. También, de permitir que la persona también tenga una voz y que aportar a aquella creación que se está... Que bueno, que tú llevas las riendas un poco, pero que también se ajusta a otra... te quería preguntar, Sebastián Errázuriz, estamos hablando con Sebastián Errázuriz, director, compositor, productor chileno. Sebastián Errázuriz, te quería preguntar sobre tus inicios, volviendo más a tu juventud, ¿de dónde vienes tú? ¿Cómo llega la música a tu vida? ¿Cómo se empodera de ti? ¿Cómo haces de esto tu vida, tu trabajo? Sí. Sigues adelante en ello. Yo ahora de más grande me he dado cuenta que fue, porque claro, si miro fríamente hacia atrás es como, qué raro, ¿por qué fui músico si en mi familia no hay ningún músico? Sí. Y la gran mayoría de mis colegas, amigos, la gente, músicos, por lo general se da mucho esa como de familia musical. Entonces, claro, a mí no me viene por ahí. Sin embargo, ahora como de grande me he dado cuenta que siempre estuve buscando dónde había música. O sea, desde mi hermano, yo veía que grababa unos cassettes de unos grupos, qué sé yo, y paraba la oreja y no sé, identificaba 2 canciones que me gustaban de ahí y grababa. Y hacía mi propio cassette con esas 2 canciones, más otras 2 canciones de otro disco, más de otras de por acá. O sea, como que en aquel momento que era con la radio y que tenías que poner el rec, claro, sí. el scotch. Con el scotch para tapar el seguro. Con el bolígrafo yendo hacia adelante y hacia atrás. Claro. Y era muy típico, me acuerdo, de repente, no sé, salir con mi madre, no sé, al dentista, y mi mamá como, ya, vamos justo en la hora, qué sé yo, y yo como, no, espérame. Y me iba a buscar un cassette para ponerlo en el auto de mi mamá. Y me iba escuchando en el fondo siempre música que me interesaba. De ahí empecé a cantar en el coro del colegio, que era como la instancia que el colegio que fui tenía de música. Después empecé a tocar guitarra, básicamente
por el interés que me dio como del canto. Es como, ya, necesitas un instrumento para acompañarte, necesitas como para ser un poquito más autónomo y no siempre estar dependiendo de un guitarrista o de un pianista. Y ahí empecé a aprender un poquito de guitarra, de ahí me metí a estudiar guitarra, así como en serio. ¿Eso todavía estando en el colegio o ya cuando habías salido? Sí, todavía en el colegio. Yo desde como séptimo, octavo, yo ya empecé a estudiar. O sea, como a llegar del colegio, tirar la mochila y estudiar guitarra todo el día. Y todas las tardes estudiaba. Y ahí, claro, empezó como ese bichito de la fascinación por el ¿Qué era lo que te instrumento. llegaba de la guitarra? ¿Qué era lo que te pasaba con la guitarra? No, la y guitarra... ¿Qué era para ti? Yo después me di cuenta que la guitarra fue mi instrumento porque era el único instrumento que había en la casa. Seguramente si yo hubiera tenido una posibilidad de elección, así de niño, yo hubiera sido violista o chelista, seguro. De todas maneras. De hecho, después, adulto, empecé a estudiar viola, estudié varios años viola y es un instrumento que me fascina. Pero que me cuesta mucho por haberlo tomado tan tardíamente. Es como toda esa anatomía. Son realmente, cuando se dice que hay que emprender desde que eres pequeño, hay que iniciar. Ojalá, claro, no es excluyente, porque de hecho a mí me pasó que siempre pensé, chuta, esto es de chico, como no empecé de chico, ya no, lo tenía totalmente descartado. Y fue un colega, un buen profe en la escuela moderna que me dijo, no, nunca es tarde, dale, y de todas maneras te va a servir. No necesariamente para tocar viola profesionalmente, pero sí te va a servir en tu carrera como compositor y como director de orquesta. Y empecé, así que me lancé a estudiar con todo el entusiasmo, así varios años, y... O sea, entonces ya cuando tenías una trayectoria, que cuando dijiste, cuando era el momento de entrar a la universidad y tú decidiste ante tu familia querer estudiar música, ya se lo veían venir. O sea, se lo veían venir, pero no lo querían ver venir. Entonces, a mí me lo negaron. Fue como súper determinante mi padre en ese minuto, como de, no, tú no estudias esto profesionalmente. Claro, música se veía, se sigue viendo quizás como un hobby, como que... Bueno, sí, la mayoría de la gente en los circuitos más conservadores, más tradicionales, como de carreras tradicionales, de verdad no entienden qué es esto. Porque también, claro, a todo el mundo le gusta la música y en muchas casas o mucha gente, tú vas a un carrete y hay alguien que toca la guitarra o guitarrea un poco. Pero de ahí a pasar a que ese sea tu forma de vida y poder pagar las cuentas, y poder pagar la vida con la música, claro, vivir de la música. Lo ven como una cosa súper súper lejana. Pero es perfectamente factible, pero hay que sacarse la cresta, hay que estudiar mucho. Bueno, pero de ahí un largo camino para llegar a ser compositor también, ¿no? Como que, o director, que en el fondo una cosa es tocar un instrumento, me estás contando que la guitarra, entraste a estudiar en la escuela moderna, y cómo se va gestando el querer tú, bueno, ya mencionaste lo de los cassettes, pero no es lo mismo juntar una canción con otra canción que ya luego componer música, hacer porque las letras musicales se van componiendo y van haciendo poesía, una escritura, una novela, no sé, es lo mismo, pero a través de la música, ¿no? Tiene algo ahí como de... Bueno, es aprender, obviamente se requiere un tiempo de aprender el idioma, así como a todo el mundo se le enseñó a leer y escribir, desde primero básico, y es parte de los planes, y eso hace posible que haya una persona que escriba un libro como ese. Entonces lo mismo en música hay un vocabulario, hay una gramática, hay una manera de escribir, hay una manera de anotar las cosas, y eso es claro, como es casi inexistente en el sistema educativo, a mucha gente le suena así como, esto es marciano, es rarísimo. No es rarísimo, hay que aprenderlo desde la primera lección en el fondo. Es marciano, claro, si llegas a tratar de meterte en esto o sea, saltándote todos esos momentos y todos esos procesos de formación. Pero no, yo siento que se aprende como quien aprende un lenguaje, es una lengua, así como cuando aprendes un idioma extranjero, que tienes que partir con entender cómo funciona cada una de las letras ahí, y un vocabulario básico, y después cuáles son los pronombres, y empezás a construir pequeñas Pero aquí hay frases. otro elemento, que es la música también, porque estas letras que tú me hablas, las negras, las blancas, todo, no sé, yo no me sé las letras musicales, pero como que van
van haciendo una música en su composición. Pero bueno, lo que me estáis preguntando como que responde justamente, que es el analfabeto musical, el analfabetismo musical, hace que la gente especule demasiado con lo que es musical. Y lo musical tiene mucho de matemática también, tiene cosas como súper estructuradas. Claro, la gracia después para transformarse en un compositor también es como salirse un poco de eso y ser original e inventar algo, ¿no? Pero el misterio que a ti te debe despertar una partitura, o sea, si yo te muestro una partitura y dices, ¿qué es esto? No entiendo nada. Pero es lo mismo que si tú me muestras un texto en japonés. Yo no entiendo nada. No entendemos ambos nada. Ambos no entendemos nada, pero ahí entonces me quedo en ese no entiendo nada o aprendo japonés, me meto a la clase número 1 de japonés y no pretender ser solo porque la escritura me parece interesante, me voy a transformar en un novelista en japonés. No, primero seguramente vas a tener que aprender el abecedario japonés. Claro, aquí es lo mismo, entonces. Y eso yo siento que ahí hay como cosas, como que se le mete demasiado misterio a la música, de cosas que la verdad no son tan misteriosas. No son tan misteriosas. Ahora, sí es muy potente el hecho de que en música está todo eso que es descifrable por una persona con una formación musical, pero por muy buena formación musical que tengas, eso no te asegura que seas capaz de con esas notas transmitir algo. Ok, entiendo. Y ahí hay algo... Claro, eso vendría a ser como yo conozco el lenguaje, pero no porque yo conozca el lenguaje voy a juntar X palabras y me vas a armar una poesía o No, ya entiendo. O sea, para eso igual es necesario un poco de talento. De intuición, talento, hay algo así. Sí, hay algo o de práctica, para ir como componiendo estas matemáticas que tú mencionas también. Bueno, entonces en este andar, en este estudiar en la escuela moderna, ahí te vas encontrando con esto del componer. Sí, y fíjate que no ha sido una carrera como... Muchas veces yo creo que estamos como muy presente, como con el paradigma de que la vida es lineal. Es como que, ya, quiero ser un gran entrevistador. Entonces... Tu carrera de entrevistador tiene que partir en la escuela de periodismo, después tienes esto, después tienes esto, el ABC de ser un buen locutor, o el ABC de ser un buen director de orquesta. Y en casi todas las carreras hay como una trayectoria, ¿cierto?, que pareciera ser en línea recta, que todo el mundo tiene en mente, ¿cierto? Sin embargo, cuando empiezas a hablar con gente con buena experiencia, con gente que admiramos, te empezás a encontrar con que las carreras no fueron en línea recta. Eso a mí me ha tranquilizado bastante, porque en algún minuto yo pensaba como, chuta, yo empecé súper tarde en la música, pucha, me pasó esto, y como que uno se lamenta no haber seguido ese paso a paso de manual. Pero hay mucha gente que también, y de hecho, creo que la mayoría de la gente es como, oye, ¿por qué eres compositor? No, porque escribía, porque me enseñaron desde los 5 años. No, porque... Se fue dando, o sea, para mí era... Podríamos decir que fue el flujo de la vida dentro de tus intereses y poco a poco se fueron componiendo a mí se fue dando, o sea, a mí me interesaba tocar, me interesaba hacer música, me interesó siempre cualquier instrumento. Me acuerdo, mi hermano mayor tenía un amigo que estudiaba flauta y había un día de la semana que ellos hacían karate juntos. Entonces llegaba Guillermo a la casa, dejaba su flauta, porque venía de clases de flauta, y se ponían kimono, no sé, se iban a karate, y entonces estaban 1 hora, 2 horas, estaban afuera de mi casa donde él dejaba su flauta. Y así como, flauta, wow. Y agarraba ese instrumento y en un rato lograba, en esa hora y media, que el instrumento estaba disponible para mí, yo lograba hacer música. Y tocaba. O sea, hubieras tenido más instrumentos, hubieras realmente desarrollado otros talentos, quizás. Además que sí. Entonces, el interés por la música fue el motor central. De ahí a por qué componer fue como, en algún minuto yo dije, ya, logré convencer a mi familia, voy a entrar a estudiar música. Pero dije, ya, pues guitarra en esta escuela no me tincó, no me gustaba como
el diseño de esa carrera. Y dije, yo ya guitarra vengo hace un rato tocando, estudiando, ya más o menos tengo una experiencia que me hace pensar hacia dónde quiero ir con la guitarra. Y la carrera de composición, me parece, puede ser interesante, dije, puede ser como algo más abierto, como con más cultura general, que es algo que siempre me ha interesado. Y entré a composición por esas razones. Y claro, en la clase de composición, a la segunda clase fue como tarea, hay que componer 4 compases de tal cosa. Y yo llegué a hacer mi tarea. Y ahí se despertó esa como fascinación de la página en blanco e inventar algo, hacer sonar algo que solo viene de tu imaginación. Y ahí en el fondo empieza a haber como un recorrido que es, me transformo en compositor. Y dejé de tocar en algún minuto. En algún minuto me pasó esa como encrucijada de compongo a través del instrumento. Eso es como lo más típico, ¿no? Que es como, toco guitarra, entonces compongo desde la guitarra, toco piano, compongo desde el piano. O canto, compongo desde el canto. Entonces en algún minuto a mí me pasó que, me acuerdo que fue haciendo unas piezas para piano, me di cuenta, si voy a componer piezas para piano que yo soy capaz, que yo pueda tocar, me tengo que dedicar al piano, a las composiciones de piano infantil. Porque mi nivel de piano es muy básico. Entonces, ¿qué hago? Echo a andar, me quedo en eso o doy el salto que tiene que dar un compositor profesional, que es imaginar. Imaginar aquello que tú no puedes tocar, pero que otros sí puedan tocar. O sea, dar el salto a decir, me pongo en los zapatos del pianista, en este caso, y sé lo que un pianista de X nivel puede tocar, entonces compongo para ese pianista. Pero no paso por mis dedos, no paso por mis posibilidades técnicas, sino que paso por las posibilidades técnicas de un buen instrumentista. Y entonces si tú das ese salto, es como voy a componer para oboe. Qué interesante eso, porque eso te abre muchas posibilidades en el fondo, todas las posibilidades, claro, porque todos los instrumentos que tú no tocabas, en el fondo ahí es como si, entre comillas, los tocaras, no van a pasar por tus dedos, como tú dices, pero van a pasar por tu ser y de ahí al otro y de ahí a nosotros, al público. Que a mí eso me lo preguntan mucho, claro. ¿Y para qué instrumento compones? Para el que queráis, me da lo mismo. O sea, yo compongo para un elenco de 250 personas. El año pasado hice una cantata para 450 voces. No es posible. 450 voces en escena. Sí. Y a veces es orquesta, que son 90 músicos, y a veces son 2 músicos. O a veces una pieza para guitarra sola. Depende del proyecto. Ahora, la mentalidad que hay detrás es siempre la misma, que es saber el medio con el que cuento, por ejemplo, es una guitarra, ¿cuáles son las posibilidades de la guitarra? Muy distintas que si cuento con un fagot. Las posibilidades del fagot son completamente distintas. Entonces es la capacidad de investigar, de entender cómo funciona ese instrumento, y a partir de ese funcionamiento que te da un poco como te determina unas ciertas reglas del juego. Un instrumentista cada sopla, tiene un instrumentista de viento, hay que respirar. El primer típico error de compositores sin experiencia, o compositores que están convencidos porque hacen las cosas en el teclado, así con todo el mundo virtual. Dice, wow, esto suena súper bien. Sí, suena súper bien, pero si esto lo quieres hacer con músicos reales, tienes que pensar que este gallo tiene que respirar. Y hay que pensar en eso. Entonces también, finalmente, siempre el ejercicio de la composición también tiene que ver con ponerse en los zapatos del otro, ponerse en el lugar de quien va a cantar, ponerse en el lugar de quien va a tocar el clarinete, de quien va a tocar el fagot, de quien va a tocar cada uno de los instrumentos. Entonces es un ejercicio permanente de empatía. Yo tengo que ser capaz de estar e imaginar, proyectar cada una de esas situaciones, cada uno de esos profesionales que está ahí, el tipo que toca el arpa está ahí, estudió 15 años ese instrumento y está ahí con toda una mochila cultural de ese instrumento. Bueno, tengo que ser capaz de dialogar con él y ponerme en ese lugar. Entonces eso es fascinante, a mí me encanta. Es fascinante, me llega mucho también a salir de ti como desde, si hablamos como desde tu
tu egocentrismo, no sé, Claro. de lo que tú, de esta rigidez que también Sí. mencionábamos al inicio, de cuál es tu idea preconcebida de lo que quieres hacer. Cuando tú dices, claro, alguien puede haber diseñado algo, creado algo, pero no pensó en que este instrumento tiene que respirar y el otro necesita, cuáles son las capacidades que necesita, las circunstancias para que la persona, cada uno saque su máximo potencial. En el fondo Exacto. viene a ser eso, Es eso. dentro del instrumento que tiene, y hagan lo mejor para que tu creación pueda vibrar y Exacto. llegarnos a nosotros, el público. Claro, yo no veo nada de todo lo que tú me estás diciendo ahora. A mí lo que me llega es la El emoción, resultado, sí. claro, es lo que me pasa en ese momento, que también tiene que ver con cómo yo voy en ese momento a ver la obra. Eso ya es otra cosa. Eso es, sí. En ese sentido yo siento, muchas veces hago como el paralelo con ir a un buen restaurante. Tú vas a un buen restaurante, tienes idea de lo que está pasando dentro de la cocina. No. Si hay gente feliz haciendo lo que está haciendo, seguramente hay varias personas medias neuróticas, están todos apurados con la salida del plato, pero realmente y tú vas en una situación agradable, ¿no es cierto? Y de repente, pum, llega un plato que te despierta los sentidos, los sabores, y eso. Entonces, claro, yo puedo elegir como espectador ser solo el que va al restaurante, pero si quiero ser músico, estoy en la cocina también. Tengo que saber cómo se prepara. Y tengo que conocer, claro, todo ese procedimiento para que el día que sea el concierto, tú vayas a ese concierto y te parezca que es todo natural, todo fluido, todo simple y te conmueva. Pero para eso, bueno, tuvimos seguramente unos cuantos meses de preparación y ensayo para que esa magia finalmente se produzca. Esa magia ocurra. Así como ese plato quede realmente en su punto. Y ocurre. Yo he ido a varios conciertos Sí. tuyos y la verdad que ocurre y la magia sucede en ese momento. Y claro, y me pasan cosas diferentes con un concierto que con otro. Y también descubro cosas de mí misma como espectadora. Eso me pasa a mí también en general también con el arte, ya sea cuando veo una exposición, en este caso lo que recibo a través de la música, y también haber ido a escuchar, me acuerdo una vez que fui a ver a estas tres mujeres que cantaban a Silvio Rodríguez, y también yo acostumbrada a Silvio, y de repente tres mujeres de diferentes edades, creo que eran, como cómo ellas interpretan y también lo hacen suyo esta música, ¿no? Y también acompañado de tu música, es como varios aspectos, porque ellas no eran las creadoras de estas canciones. Ahí estaban como intérpretes. Claro. Sí, y eso también hace para mí el ejercicio de hacer música como intérprete, también tiene que ver con la pregunta de esta música. Claro, la conocemos de una manera y seguramente hay una versión oficial, en este caso, este concierto que estábamos mencionando, que es concierto música de Silvio Rodríguez. Elegimos a Silvio Rodríguez como para homenajearlo. Entonces, claro, en el momento en que decidimos hacer ese homenaje es porque la música de Silvio Rodríguez es una música que puede, o sea, que es una música que tiene la suficiente materia prima para ser leída de diferentes maneras. Así como una obra de teatro resiste varios montajes, así como esa es la pega del intérprete también, que es como cómo yo puedo decir algo con esta canción, por ejemplo, con este repertorio, que se sale de cómo eso venía empaquetado originalmente. Que eso es muy bonito, Es porque muy claro, en el bonito. fondo no es copiar, es hacer tuyo algo que también puede ser, es más Claro. maleable Exacto. y darle otros colores. Claro. No, lo otro es como el ejercicio del cover, Claro, que me carga, no me interesa. claro, nada. claro, es No verdad. me interesa. Claro, pero eso es lo bonito, claro, como que es que ahora acabo de descubrir que, claro, eso fue lo que me llegó en el fondo, claro, una No, música un que ya cover. conozco, pero que te llega con otros colores. Te llega con otros colores, entonces, y no pretende ser un cover. No. No pretende ser la versión, esta es la banda tributo de. Eso es lo No. bonito, lo original. Sí. Bueno, nos encontramos aquí con Sebastián Errázuriz, compositor, productor, director chileno, ya terminando esta entrevista que se pasó rápido, todas las entrevistas se pasan rápido. Sí, es. Y muy interesante, gracias por toda esta conversación melódica, esta danza que también es, ¿no? la conversación.
emisor, receptor, ir escuchando en este silencio donde no tuvimos interrupciones realmente, de música. ¿Cómo? Un lujo. Un lujo. Ni de WhatsApp ni nada, así que... No, muchísimas gracias por la invitación. De nada, están todos invitadísimos al concierto de este sábado. Entonces, sábado 19, 20 horas, Campus Los Leones de la Universidad San Sebastián. A las 8 p.m. A las 8 de la tarde, así que todos invitados, entrada libre. Y todos pueden seguir también tu página web, que vendría a ser... www.sebastianerrázuriz.com. Y seguir en Chile tus conciertos que vayas a hacer. Y si estamos también, queremos organizarnos para este fin de semana, si estáis cerca de La Serena, podéis ir al Valle del Elqui, al corazón del Valle del Elqui, Mamayuca, a disfrutar de un rico fin de semana. El refugio mamayuca.cl consta de 2 casas full equipadas para 16 personas, salón de yoga, pozón de cuarzo y también tinajas de agua caliente. Y para profundizar en el desarrollo humano, qué mejor que ir al Centro Experiencial en el corazón de la Reina. Centroexperiencial.com, Instituto de Desarrollo Humano con enfoque humanista transpersonal, para tomar talleres de desarrollo personal o también para ser facilitador, facilitadora de enfoque humanista transpersonal, de grupos o trabajo somático. También el 16 de octubre de noviembre va a ser el Día Intensivo de Meditaciones Activas de Osho, para salir del caos mental y volver un poco al cuerpo. Y nos seguimos viendo aquí los lunes, miércoles y viernes en Radio Lab Chile, la primera radio online para el emprendimiento y el crecimiento personal. En mi programa nuevamente, los que queráis seguirme podéis hacerlo en Instagram por francoise_coach o escribirme un mail a francoisecoach@gmail.com y también ahí os puedo informar de los talleres que yo también realizo. Eso, muchas gracias, Sebastián, por haber esta conversación. Bueno. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.